Amigos de Círculo Magenta, pues este día aquí con ustedes, Marcela Garzabarba. ¿Qué tal? Editorialista y colaborada con Código Magenta. Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Y bueno, pues siguen los ecos de esta marcha de Estado, de este gran operativo político del presidente López Obrador para pues demostrar su fuerza, para demostrar que las trae todas consigo. Y bueno, pues puedes decir lo que sea. Yo me quedo con la situación de que el presidente hizo un gran lavado a su ego. Así es. Solamente dedicó lo que tenía que dedicar. Hay quien habla de cifras como tan altas como cerca de 2,000 millones de pesos para poder movilizar a esa gente de todos los territorios del país. Está claro que pues, si hubiera sido algo más de la Ciudad de México, pues con la Ciudad de México hubieran tenido, pero pues no había garantía de que Claudia Sheinbaum tuviera todas consigo después de la marcha del 13 de noviembre. Y básicamente, ¿con qué me quedo? Me quedo con lo que hemos estado diciendo, que es básicamente esta marcha fue un reflejo de el desorden. Así es. La falta de estrategia, la forma en cómo todo es una especie de endiosamiento presidencial, de cómo básicamente es un preludio del autoritarismo que vamos a ver y del abuso del poder que vamos a ver de aquí al 2024 en que venga la elección presidencial. ¿Qué opinas de esto, Rodrigo? A ver, lo preocupante no es solo el ejercicio del poder como culto a la personalidad de López Obrador, porque para eso están las instituciones y los contrapesos para contrarrestar esas viejas prácticas políticas que durante muchas décadas lastimaron muchísimo a México. El problema es que ya hay dudas de si en México realmente estamos teniendo una erosión de la democracia, y no se dice solo en México. Vimos el editorial esta semana del Washington Post diciendo la democracia en México está en peligro. Estados Unidos tiene muchos intereses en el país, en temas migratorios, comerciales, energéticos, de seguridad nacional, pero ninguno más importante que el florecimiento de la democracia. Y la gran duda es si esto es un preludio de lo que va a ser una elección de Estado, y si en caso de que Morena pierda las elecciones, López Obrador, después de esta manifestación pública de apoyo y de culto a la personalidad, va a aceptar el resultado y va a haber una transición pacífica del poder. Eso es lo que está en juego para el 2024 a raíz de lo que vimos en la marcha del domingo. Marcela. Aquí yo veo, si veíamos las fotos, te remontas al echeverrismo, a la época tanto que critica al pasado Andrés Manuel López Obrador, y las fotos era como las fotos de antes, como cuando era el culto, la oda al líder en turno. Pero el líder en turno, en esta ocasión, su peor enemigo es el ego. Y un líder no tiene que probar nada. Y aquí esta marcha fue para probar que AMLO puede más que el ciudadano. Porque con una pregunta me quedo. Aquí no hubo, en la marcha del 13, no hubo camiones. Y aquí veíamos todos los camiones llegar. Entonces, con esa simple pregunta dices tú, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Una sin camiones y otra con camiones. Ahí están los acarreados. Entonces, esa es una, como tú dices, Rodrigo, o sea, es algo antidemocrático y estamos todos ahí viéndolo. Los medios de comunicación creo que debimos de haber hecho algo como no cubrir esa marcha. Por supuesto que el presidente López Obrador tiene un gran arrastre, pero parafraseando lo que dijo recientemente el periodista Salvador Camarena, no podemos normalizar la movilización de recursos públicos para fines partidistos. Sí, aquí es un punto muy importante. Es el gran punto. La pregunta es aquí, ¿quién va a pasar a la báscula a dar testimonio de quién pagó toda esa movilización? Y si fue con los impuestos, ¿quién autorizó? Porque toda partida presupuestal tiene que estar autorizada desde el Congreso. Y si hubiera salido de Claudia Sheinbaum, pues de igual manera, que digan abiertamente, porque el presidente habla de ser un presidente transparente, no corrupto, etc. Señores, falso, hipocresía pura. A ver, primero nos dijeron que la marcha era precisamente para apoyar la reforma electoral. La reforma electoral, ya lo vimos, ya se pateó esta semana
una semana más. ¿Por qué? Porque Morena no tiene las fichas para poder garantizar mínimos apoyos, ni siquiera de los suyos. Ojo, ni Morena puede apoyar el asunto. Monreal ya desgranó la mazorca. Ya se llevó con él a un grupo importante de senadores. Ignacio Mier tuvo que patear el bote para la siguiente semana porque no daba. Entonces el presidente, al ver que ya no puede hacer una marcha de una causa perdida, terminó por decir, hagámosla una marcha de los grandes logros de los 4 años de la Cuarta Transformación. Y luego mezcló preñadas con paridas, porque a la marcha le sumó el 4º informe. Y entonces la gente que venía por las avenidas, por Reforma, por todas las calles de la capital, terminó en un zócalo en donde ya la parte del frente estaba ya copada por miembros del gabinete, por empresarios, por clase políticos, por todos esos personajes que de una u otra manera iban a escuchar el informe. Así es. A ver, Ramón, vimos claramente que hubo operadores políticos partidistas, hubo sindicatos, hubo 22 gobernadores, hubo secretarios de Estado y 2 estampas muy claras. Una, la de Ricardo Gallardo, el gobernador por el Partido Verde de San Luis Potosí, que ha sido investigado a nivel federal por enriquecimiento ilícito y peculado. Bueno, desde su gobierno él encabezó, y lo pongo entre comillas, un contingente de 10,000 personas a la marcha del presidente López Obrador. Eso en cualquier otro lado se puede traducir como una presión y una obligación para que gente, ya sea de la movilización que utiliza políticamente en su estado o incluso el aparato de gobierno utilizado para los fines partidistas. Otra estampa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el mayor sindicato de América Latina que históricamente ha sido un vehículo de movilización electoral en este país. Fueron una parte fundamental de la marcha. ¿Cómo se traduce la alianza del CENTE con el presidente López Obrador? Bueno, en contratos públicos del ISSSTE, del IMSS, millonarios, al entorno del secretario general Alfonso Cepeda. Con tan solo saber, como dices tú, la parte del dinero, camiones de donde vengan, de Jalisco, de Veracruz, te cuestan 100,000 pesos. O sea, ¿de dónde? ¿Quién los va a pagar? ¿El ciudadano? No los pagó. No creo. ¿De dónde sacan eso? Entonces, y también yo veo la parte de, mientras en otros países como Irán y China, los ciudadanos se están rebelando en las calles diciendo, ya no queremos dictadores, cada quien sus diferentes escenarios. Matices. Ajá, pero aquí el ciudadano sigue yendo por la torta, yendo por todo eso. ¿Por qué? Porque es un juego muy perverso que la 4T ha jugado. Mientras más ignorancia, mejor. Mientras el ciudadano... La jugaba el PRI, Marcela, la jugaba el PRI y la sigue jugando ahora Morena. A ver, es un sistema de acarreo institucional que no es patente de Morena. Así es. El PRI lo ejercía muy bien. El PAN nunca supo ejercerlo porque no le interesaba y porque era más conceptual y más correcto. Más correcto. Pero el PRI y Morena siempre lo ejercieron. Y estamos viendo eso. Nada más que el origen priista de la mayoría de los morenistas, incluyendo el propio presidente, los hace evocar esos tiempos que tú comentabas ahorita de Echeverría, en los que quieren sentirse los grandes líderes acarreando toda esa gente. Pero a mí la parte que me colapsó más fue esa presencia de los líderes empresariales, que para mí esa imagen de ver a Francisco Cervantes y Antonio del Valle tratar de extender el brazo para tocar como si fuera un rockstar al presidente López Obrador me parece deplorable. ¿Por qué? Porque un hombre, un líder que todas las mañanas se dedica a estar atacando al sector empresarial, a defenestarlos, a llamar a los conservadores, fifís, etcétera, corruptos. Resulta que esos personajes, en una especie de síndrome de Estocolmo, al que los tiene secuestrados con su discurso, ellos quieren ir a verlo y a rendirle pleitesía y sonrientes quieren tocarlo para saber que es real. Yo estoy seguro, Ramón, que ese no es el mandato de los agremiados del Consejo Coordinador Empresarial Estás en toda la razón. Consejo Mexicano de Negocios. Y por mucho menos se defenestó a Carlos Salazar, tú recordarás. Claro, por supuesto. A ver, entendamos. ¿Quién sostiene hoy
a Francisco Cervantes al frente del CCE, el grupo que hace los grandes negocios empresariales con el gobierno de la Cuarta Transformación. Carlos Slim, Larrea. Por supuesto. ¿Sí? La gente de Mota Engil. La gente de Mota Engil. Todo este grupo de personajes son los que sostienen. Y la clase empresarial real, la masiva, la no politizada, es la que está ahorita indignada al ver que sus pseudo líderes, porque así hay que llamarlos, están exactamente encendiendo incienso al verdugo. Y creo que es revelador ahí también la imagen de Carlos Bremer en esa marcha. Bueno, eso un personaje cuestionado por sus manejos financieros de fondos de pensiones, de gobiernos del Estado, invertidos de manera irregular en activos financieros propios, en partes relacionadas, y que ahora llega con el presidente López Obrador nuevamente a levantar la bandera de la paz. Pues bueno, es una abierta exhibición de lo que fue esta marcha. Lo que es peor, Rodrigo, que el propio presidente del informe hable y diga que hay que felicitar al señor Carlos Bremer porque apoya el deporte. A ver. Ese apoyo al deporte, ese apoyo al deporte que hace, lo hace con un sentido mercadotécnico. Claro. Lo financia con el dinero de la mercadotecnia de sus empresas. No es un apoyo filantrópicamente desinteresado. Cuando quiere lanzar hasta el Canelo. Que si compró la casa de Chely Llegón, pues la compró para que venga con el presidente. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le abran los expedientes de todos los fondos de pensiones que está manejando, de universidades, de gobiernos estatales o de entidades federales, con papeles, muchos de ellos, de dudoso valor, que podrían no tener valor. Entonces, es insensato que estemos ahorita vanagloriando a personajes como Bremer, que básicamente está sumamente cuestionado en sus formas de operación, y lo pongamos como el paradigma financiero de este país, cuando básicamente estamos hablando de alguien que tiene una ludopatía y que juega fuerte. No se le va a negar que tenga capacidades de inteligencia para hacer lo que hace, pero de ahí a que sea el paradigma, el prototipo del financiero de este país, bueno, vamos metiendo lo que agarre Banamex. Bueno, y es el acercamiento al poder lo que define el éxito en este país, es lo que ha quedado claro con la marcha de Estado. Pero para mí la gran historia es el dinero negro y el dinero paralelo en el sistema político mexicano. Esto es una gran prueba. A ver, habla el periodista Darío Celis de 1,870 millones de pesos sobre el costo de organizar este evento de la marcha presidencial. Eso no es nada comparado a lo que ha invertido Morena en otras instancias electorales. No es nada con lo que vimos con los casos de Sergio Carmona, con los casos de Salvador Llamas y con los casos de Gerardo Vázquez Barrera. Aquí, es decir, siempre el dinero negro y el dinero paralelo ha sido un problema en la democracia mexicana. Claro. Pero creo que Morena está pasando ciertos límites que obligan ya a encender alarmas de, a ver, es necesario emitir una reforma si queremos salvar este sistema que tenemos. Y alguien que ya encendió esta alarma es el senador del Grupo Plural, Germán Martínez. Y saber, yo tengo una propuesta que, por cierto, es muy poco probable que vaya a tener éxito en el Senado, pero dice, hay que bancarizar todos los gastos electorales que se hagan en este país. Claro, totalmente. Y eso es una reforma que, si bien no es una panacea, sí ayudaría muchísimo a limitar la influencia del dinero negro en los procesos electorales y en las causas partidistas de este país. Yo creo que lo que están mencionando es totalmente cierto y aquí la cuestión es que el ciudadano de a pie, el ciudadano que fue a la marcha, a los que vimos, no se cuestionen este tipo de cosas. En estas mesas sí, a cierto nivel político, obviamente es el tema, pero acá no es la marcha del cash, es la marcha de mi presidente Andrés Manuel López Obrador, al que defiendo y al que voy a defender hasta el 2024 para que vuelva a estar Morena. Entonces, esa parte yo siento que a México le falta, que es lo que comentaba ahorita, que sean unos ciudadanos más proactivos, como ahorita lo estamos viendo en Irán y en China, que eran países que antes no se les levantaba a un dictador. Ahorita, aquí se siguen alabando al cuasi autoritario líder
y no se cuestionan eso que tú estás diciendo, Rodrigo. A ver, yo me quedo con el hecho de que la única esperanza que hoy se tiene para que algo pueda más o menos volver al cauce de las cosas normales es esta alerta, no solamente que el Washington Post imprime en su alerta democrática sobre México, sino también el artículo del New York Times sobre la venezolanización de México. Sí. Y también, pues, ya la altísima alerta que se tiene en Estados Unidos respecto a la falta de sensibilidad y la falta de palabra del gobierno de México sobre cuestiones ya de una u otra forma documentadas, legalmente hechas, como pasó con la energía, como está pasando ahora con el famoso maíz amarillo, maíz transgénico. Vino el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, esta semana a Palacio Nacional. Exactamente. En una reunión de muy poco éxito, a juzgar por el comunicado que emitió Vilsack diciendo, bueno, esto va a llegar hasta las últimas consecuencias y si es necesario iniciar un panel en el marco del Tratado de Libre Comercio, lo vamos a hacer. No hemos cerrado el panel de energéticos y estamos abriendo el panel del maíz. Y así nos vamos a ir. Bueno, yo creo que en Estados Unidos están diciendo, a ver. Business and politics, política y negocios, se están poniendo bastante torcidos en México y yo creo que vamos a ver desde el vecino país del norte reacciones importantes que van a obligar a tomar cartas en el asunto. Así es.